La mañana comienza aún antes que asomen los primeros rayos del sol. Las energías de a poco se van consumiendo en medio de la incertidumbre que genera el no poder contar con una respuesta por parte de la autoridad. El ambiente se torna gris, la tensión se apodera de todos nosotros. Sin embargo, aún seguimos en pie. Aún tenemos las convicciones de esto que estamos haciendo. La escuela y la plaza siguen estando repleta de gente. Son hombres, son nuestras mujeres, son nuestros niños, los que esperan ansiosos por una respuesta. Este lugar se ha transformado en nuestro refugio. Ha sido nuestro hogar durante estos difíciles momentos. Durante el día, la escuela es testigo de cómo los niños juegan entre medio de los pasillos despoblados de estudiantes, pero repleto de obreros. Y por las noches presencia la angustia, pero a la vez la esperanza que cada uno de nosotros. Ya son las 5 de la mañana y a lo lejos se escuchan los pasos firmes de los soldados quienes marchan hacia nosotros. El sonido se torna cada vez más imperoso. En el horizonte, el sol comienza a asomarse por entre medio de los desérticos cerros y junto a él comienza el despertar de todos. Algo me dice que hoy será un gran día. Hoy tengo la certeza que no será un sábado normal. El calendario marca 21 de diciembre. Sea como sea, este día lo recordaremos por siempre. ¿Cómo llegamos a este momento? Quizás pocos entiendan de lo que aquí se está hablando. Es por esto que resulta necesario remontarnos un par de días antes del presente. Corrían los primeros días de diciembre de 1907 y en las diferentes oficinas salitreras de la Pampa Nortina, como cada mañana comenzaban sus faenas, mediante el sacrificio de miles y miles de trabajadores. Obreros que daban sus vidas enteras por extraer lo que hasta ese momento se consideraba el gran sustento del país. Todo bajo la atenta mirada de sus superiores, quienes gozaban de una posición un tanto más cómoda que los pobres obreros, quienes vivían en la más absoluta miseria. Nosotros damos nuestras vidas por el sustento de nuestros hogares, pero ¿cuál es el pago que recibimos por el esfuerzo? Simplemente un par de fichas, las que debíamos cambiar por productos básicos en las mismas pulperías de las oficinas. Y claro, cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. Y claro, el poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Y nosotros seguíamos trabajando en las faenas porque podían durar la eternidad, podían durar días enteros. Nuestra realidad como clase obrera es aún más miserable cada día. Nuestras familias tienen que aprender a sobrevivir en medio del desierto que cada vez se torna más y más hostil. Nuestros niños aprenden que deben disfrutar su corta infancia, porque todos sabemos que al momento de cumplir 12 años tendrán que sumarse al esfuerzo de trabajo y en las mismas condiciones que nosotros. ¿Cuántos niños no fallecieron en medio de esas jornadas extensas? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera pudimos llorar a nuestros hermanos, a nuestros padres o a nuestros hijos? ¿Cuántas personas no fallecieron de forma cruel? ¿Y todo por qué? Porque tenemos que seguir produciendo. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas más deberían morir antes de hacer algo? ¿Cuánto más debemos esperar antes que se haga algo para cambiar nuestra realidad? Era lo que muchos de nosotros nos preguntábamos a diario, pero nadie se atrevía a hacer nada. Nadie se atrevía a desafiar a la autoridad. Pero algo había cambiado en nosotros, sí.
Ya no teníamos miedo. Los grandes señores nos habían quitado todo, pero había algo que jamás nos podrían quitar. Y eso es nuestra voz, nuestro convencimiento y nuestras fuerzas para seguir luchando. Ahora nosotros no teníamos nada que perder. Ahora nosotros sentimos que este es el momento para alzar la voz. Nadie sospecharía que, en el corazón de la clase obrera, se estaba gestando un despertar masivo de quienes durante años han vivido en la más absoluta pobreza, en la miseria humana. Era el día 10 de diciembre y al interior de la oficina San Lorenzo explotó el comienzo de un proceso histórico. Los obreros, los calicheros, los hombres del salitre dijeron alto y paralizaron las faenas totales de la oficina. Cada trabajador, siempre escoltado por su familia completa, se dirigió con paso firme hacia la entrada de la oficina. Ya, la decisión estaba tomada y no había retorno. Así comienza la gran huelga obrera de 1907. Aquella mañana comenzaba como cualquier otra, pero algo me decía que sería una mañana especial. Como siempre, me despedí de mi esposa y de mis hijos y partí rumbo a la calichera. Pero cuando llegué, vi a mis compañeros que lentamente se comenzaban a agrupar. Al rancho todos, al rancho, se comenzaba a escuchar. Y ese grito se escuchaba con más y más fuerza. El instinto de todos fue ir al rancho, el cual era una vieja bodega donde un grupo de nuestras mujeres preparaba el almuerzo para todos, día tras día. En ese momento, alzó la voz uno de aquellos trabajadores más jóvenes y por ende con más determinación. Su voz se sentía fuerte, retumbaba hasta el más mínimo rincón de aquel maltrecho lugar. Señores, esto ya no puede continuar. Esta situación ha superado todos los límites. Ayer perdimos a otro de los nuestros. Y díganme, ¿cuánto más tenemos que esperar? La respuesta es clara. Ya no hay más tiempo. Nosotros tenemos que dar nuestras nuevas fuerzas y créanme, con nuestro ejemplo el futuro lo sabrá. Nosotros tenemos la historia en nuestras manos. Compañeros, ¿cuántas veces hemos escuchado que las cosas cambiarán y finalmente nada ha ocurrido? Ya basta señores. La huelga es y es ahora. Al interior de aquel rancho, el viento retumbaba en cada calamina oxidada que cubría las paredes del lugar. Los trabajadores comenzaron a alzar sus puños cada vez que el joven líder terminaba alguna frase. La tensión en aquellos primeros momentos se podía sentir en el ambiente. El temor se apoderó de las almas de cada una de las personas que ahí se encontraban. Sin embargo, todo ese sentir se fue disipando con el correr de los minutos. Ahora, los hombres solo sentían la rabia y la pasión por lo que era inminente. Al término del apasionado discurso, cada hombre se alzó con el puño en alto y diciendo en un perfecto coro: ¡A la huelga! ¡A la huelga! Ya la decisión estaba tomada, pero ahora debíamos saber qué íbamos a hacer. Cada uno de nosotros se dirigió a paso firme a nuestros hogares. Hablamos con nuestra familia y les dijimos con emoción que la huelga sería, que la huelga es, que la huelga será ahora. Recuerdo que alcanzamos a agarrar algunos de nuestros pertrechos y salimos de nuestros hogares. Ahí nos encontramos con más y más familias, en medio de ese largo pabellón donde vivíamos, largo y miserable. De una forma casi instintiva, todos nosotros nos dirigimos hacia el portón de acceso a San Lorenzo, todo bajo la atenta mirada de los capataces y administrativos de la oficina. Solo sabían mirarnos con silencio, ellos con sus rostros de pavor e incluso con desprecio. Ese día 10 de diciembre de 1907,
Ese día lo recordaremos por siempre. Ese día nosotros dijimos alto. Fue en el día en que a todo pulmón y frente a toda la mirada de todo el mundo dijimos: no más, no más, con nosotros no más. Durante los días venideros se comenzó a difundir como ráfagas de viento la noticia de lo que estaba ocurriendo en San Lorenzo. Y así, muchas otras oficinas comprendieron la importancia que era este momento histórico y su deber era unirse a los trabajadores paralizados. De esta manera comenzaron a reunirse a las afueras de la oficina nortina cada vez más y más trabajadores, siempre acompañados por sus esposas, por sus hijos, por sus familias completas, quienes no dudaron en estar presentes en este momento tan importante para todos, no solo para los obreros, sino que para toda la familia pampina. Nadie quería estar ausente de este momento histórico. Nadie podía estar ajeno a los problemas que aquejaban a toda la comunidad pampina, no solo a los obreros de San Lorenzo, sino que a todos los trabajadores de las oficinas nortinas. A las afueras de la oficina estaba repleta de gente. No solo éramos nosotros, muchos obreros comenzaron a llegar. Cada vez éramos más y más los que ahí estábamos congregados. No importaba el gélido frío nocturno, ni mucho menos el intenso sol que golpeaba sobre nuestras cabezas. Nosotros estábamos acostumbrados. Solo debemos esperar una respuesta de los señores que se dicen llamar Rey del Oro Blanco. Solo queremos que los señores puedan entender y acceder a nuestras demandas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer mayor presión? ¿Cómo nos podemos hacer escuchar de mejor manera? Era la pregunta más frecuente entre los cada vez más y más obreros que ahí estábamos. Y no pasaría mucho tiempo antes que se tomara la decisión que marcaría a todos. Era hora que no solo los pampinos supieran lo que aquí estaba pasando. Era el momento perfecto para que la ciudad más pujante del norte, que el pilar de la industria salitrera, sintiera y supiera el poder y el paso firme del obrero que cada vez está más y más agotado, pero igualmente tiene la energía para lo inminente. Debíamos marchar a Iquique. Fue cosa de segundos y todo el mundo comenzó a movilizarse. Comenzaron a agarrar sus pocas pertenencias para iniciar el largo viaje entre medio de las pendientes y las llanuras desérticas. Poco tiempo pasaría antes que la noticia de la gran huelga se extendiera por cada rincón de la pampa, y así fue como obreros de diferentes lugares se unieron a la lucha pampina. De esta manera, los obreros de la maestranza del ferrocarril paralizaron sus servicios normales y dedicaron a trasladar a la mayor cantidad de personas que pudieron durante los días venideros. Recuerdo que desde el 15 de diciembre miles y miles de personas nos movilizamos por el desierto y así fuimos llegando a Iquique, una ciudad que cada vez se veía más y más repleta de obreros. Los primeros en llegar fuimos los que partimos la travesía desde San Lorenzo. Luego se fueron uniendo a los obreros de las diferentes oficinas salitreras. Ya a ese momento, la noticia de nuestra travesía había llegado a cada rincón del desierto. Recuerdo que a nuestra llegada, el mundo quedó atónito. Nadie sabía muy bien qué era lo que hacíamos allí o de dónde habíamos aparecido. Fue entonces cuando me pude dar cuenta que a la vista de estas personas nosotros éramos unos seres completamente extraños. Todos los locales comerciales estaban cerrados. Entonces, en ese momento comenzó a invadir una angustia y una sensación muy extraña. ¿Cómo puede ser que
todos nos miren con desprecio, con odio, cuando nosotros solo queríamos un mejor vivir, cuando nosotros solo queremos un mejor futuro para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestros niños. Cuando logramos marchar por las calles, ya con las energías agotadas, nos empezamos a reagrupar y a pensar qué debíamos hacer. Era evidente que nuestras familias estaban emocionadas de conocer una ciudad que ni siquiera yo había tenido la oportunidad de visitar. Los niños solo querían bajar a la playa. Nuestras mujeres, preocupadas por todos nosotros, por todo lo que estaba pasando. Y nosotros, ilusionados por tremenda travesía. Pero, ¿qué debíamos hacer ahora? Era preciso que las autoridades pudieran conocer nuestro petitorio. Y así pudieran ser ellos los que pudieran en ese momento llegar a un acuerdo con los empresarios. Empresarios que lo único que querían era que nosotros regresáramos a la faena. Sin embargo, nuestra postura era clara. Ningún obrero que había llegado a Iquique iba a regresar hasta que fuéramos escuchados. No había tiempo que perder. Debíamos dirigirnos a la intendencia. Pero sabíamos que Carlos Hitman, el intendente, no se encontraba, pero sí se encontraba Julio Guzmán en su reemplazo. Fue así que en ese momento eligieron las autoridades para esa vital reunión. Claro, yo fui uno de ellos. Así que tuve la difícil misión de entrar a la intendencia y entregarle al intendente nuestra carta. Había mucho nervio. Llegamos a la entrada escoltados siempre por los trabajadores, quienes cargaban banderas y mensajes de apoyo. La reunión duraría un par de horas, donde expusimos todo lo que el trabajador, el obrero, el calichero estaba viviendo, las precarias condiciones en las que debíamos trabajar, sin saber si volveríamos con vida a nuestros hogares. Sin embargo, y pese a lo que conversamos de todo y más, nosotros no pudimos lograr llegar a un acuerdo. Pero por favor, lo que nosotros queríamos era que la intendencia pudiese intervenir y conversar con los empresarios para que pudieran acceder a alguna de nuestras demandas. Frente a esta situación, recuerdo que Guzmán nos señaló que en un par de días llegaría Hitman. Él pondría fin a esta agónica espera. Una vez que salimos de la intendencia, los obreros esperaban en la calle, todos en silencio. Solo bastó que nos asomáramos por la puerta de la intendencia para que se armara la algarabía. No había gente que no comenzara a saltar. No había bandera que no dejara de flamear. En los ojos de cada una de las personas que ahí estaba se lograba ver la emoción y la esperanza que sentíamos, hasta nuestros niños. En ese momento, al ver a mis queridos compañeros, mis latidos comenzaron a acelerarse cada vez más. Mis manos sudaban. No dejaba de tiritar por los nervios. Esto es algo histórico, algo que jamás vamos a volver a vivir. No pasó mucho tiempo más, y desde el balcón de la intendencia se asoma Guzmán, quien nos indica que por esta noche nos trasladarán a un lugar más cercano, el cual queda a la orilla del mar. El lugar elegido es el hipódromo, en plena avenida Arturo Prat, frente a la playa Cabancha. Así comenzó nuestro peregrinaje hacia el hipódromo. Cada hombre, cada mujer y cada niño caminaba por las calles en una marcha frenética que no se detuvo hasta que llegamos al lugar. Un lugar que se hacía estrecho para recibir a cientos y cientos de personas que seguían y seguían llegando. Los pampinos comenzaron a caminar por las calles de la ciudad de Iquique. Iban con nervio y de fondo el sonido del tren que durante toda la jornada realizó una serie de viajes desde La Pampa hacia la ciudad.
donde cada viaje que realizaba lo hacía repleto de trabajadores, los que seguían y seguían llegando a la ciudad. Mientras que los habitantes de Iquique comenzaron a inquietarse debido a la presencia de los obreros. Sin embargo, se destaca que el comportamiento de los huelguistas fue siempre ejemplar, sin generar ningún tipo de desorden ni disturbio público. Pasamos la primera noche en el hipódromo y fue cosa de minutos y cada familia comenzó a instalar sus carpas, formando un pequeño campamento a orillas de la playa. Lentamente comenzaron a aparecer los fogones para pasar el frío nocturno. Las mujeres se dedicaron a preparar los alimentos para todos los que ahí nos encontrábamos, mientras que varios de nosotros comenzamos a conversar sobre lo que había ocurrido durante la jornada. Muchos de nosotros veían todo lo que estaba pasando como a los ojos. Hay quienes planteaban que teníamos que tener fe en la autoridad, en que una vez que Carlos Hindman llegase a la ciudad podría dar fin a la huelga de una muy buena manera, que él podía hacer entender a los dueños de la oficina que nuestras demandas eran completamente necesarias. Sin embargo, habían otros que pensaban que todo esto terminaría de una muy mala manera, porque claro, si bien teníamos confianza en la intendencia, lo que teníamos temor era la gran influencia que tenían los grandes señores del oro blanco. Luego de la primera noche, la situación se tornó aún más tensa. Desde Santiago, el Ministerio del Interior, el señor Rafael Sotomayor, ordenó el estado de sitio para toda la ciudad de Iquique y junto a ello envió un telegrama al intendente interino Juan Guzmán, donde se le indicaba lo siguiente: para adoptar medidas preventivas, proceda como en estado de sitio. Avise inmediatamente a oficinas que prohíba el acceso a la gente a Iquique. Despache fuerza indispensable para impedir la llegada de pampinos a la ciudad, usando todos los medios para conseguirlo. Fuerza pública debe hacer respetar el orden cueste lo que cueste. La Esmeralda va en camino y se ordena el alistamiento de más tropas. A la mañana siguiente nos levantamos temprano con la noticia que había encercado la ciudad, y en el horizonte se veía un grupo de barcos y un contingente de soldados descendiendo de él. Nuestras familias, emocionadas por estar en un lugar como ese, aprovecharon la oportunidad para llevar a nuestros niños a la playa. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de conocer el mar. Todo parecía llegar a una supuesta calma, pese a que lentamente comenzó a haber una presencia militar en las calles y el temor se empezó a apoderar de todos nosotros. El reloj marcaba las 14 horas y llegaba hasta el campamento Guzmán. Necesitaba hablar con nosotros, los delegados. En mi corazón solo había una profunda emoción. Por fin íbamos a conseguir lo que tanto habíamos anhelado. En ese momento, Guzmán habló con nosotros y nos dice: señores, nosotros entendemos lo que ustedes están pasando y por lo mismo aquí estamos. Porque quiero ayudarles, quiero comprometerme con ustedes de que aquí a 8 días más ustedes tendrán respuesta certera y precisa a sus demandas. Yo, Juan Guzmán, me comprometo personalmente a ser el intermediario entre ustedes y los empresarios. Solo les pido, en pos de la tranquilidad de esta ciudad y para no generar mayor alboroto, que regresen a sus campamentos mineros, con la posibilidad de continuar con la paralización, pero desde sus campamentos. Al escuchar las palabras de Guzmán, nosotros nos mirábamos las caras, nuestras manos sudaban, nuestros cuerpos temblaban enteros. Sentíamos que por fin alguien nos había escuchado de verdad y estaba dispuesto a ayudarnos. Ahora bien, frente a lo que nos estaba pidiendo, sentíamos que si él estaba dispuesto a interceder por nosotros, lo mínimo que nosotros podíamos hacer era acceder a lo que él nos estaba solicitando.
Fue entonces que nos dirigimos hacia el centro del hipódromo. Convocamos a todos, todo para contarles lo que nos había dicho Guzmán, y fue así que todos llegamos al acuerdo que debíamos volver a la oficina salitrera, pero que quedaba claro algo. Volvíamos a la oficina, pero la huelga continuaba. Lentamente, las familias comenzaron la marcha hacia la estación donde los esperaba el tren que los llevaría de regreso a La Pampa. El sentir de los huelguistas era de profunda satisfacción. Por primera vez volverían a las oficinas con algo logrado, y si bien no habían logrado nada en concreto, ya iban a tener la oportunidad de sentarse a conversar con los dueños de la industria salitrera. Sin embargo, todo cambiaría de golpe al llegar a la estación. Muchos pensaban que la intendencia dispondría de vagones de pasajeros para que los huelguistas regresaran a la oficina. Sin embargo, amarga fue la sorpresa de los obreros al ver que, en vez de aquello, había una serie de carros de carga, rampas planas en que la seguridad era nula. Nuestra marcha fue frenética. Todos queríamos llegar luego a la estación. Si bien nuestras familias estaban contentas de estar ahí, de haber tenido la oportunidad de haber visto el mar de cerca, todos estaban muy felices. Sin embargo, todos sabíamos que ese no era nuestro lugar y que nuestra presencia ahí molestaba e incomodaba a mucha gente. Además, ya nos comenzábamos a sentir cada vez más intimidados por la presencia de tanto militar y policía. Policías que resguardaban y vigilaban en todo momento, siempre muy de cerca. Por eso, ya era hora de regresar a nuestros hogares. Pero no hacia nuestras faenas, eso quedaba claro, porque la huelga continúa y seguiremos esperando, así nos cueste. Y así fuimos llegando a la estación. Sin embargo, a nuestro arribo nos dimos cuenta que un grupo de obreros comenzó a discutir con los militares que se encontraban ahí. Frente a esa situación, nosotros los dirigentes fuimos a conversar con nuestros compañeros para poder ver de qué se trataba el asunto, qué estaba pasando. Para cuando llegamos, los obreros nos comenzaron a explicar que la intendencia solo nos había dispuesto vagones de carga, sin ningún tipo de protección. Esa situación es inaceptable, por lo que decidimos increpar a la autoridad que estaba en la estación. Señores, esto es el colmo. No puede ser que nos traten de esta forma. Nosotros somos seres humanos. Somos tan humanos como ustedes. Y lo mismo que pedimos es un poco de dignidad, pero a ver, ¿cuál es su respuesta? La respuesta es simple. Es tratarnos como animales. Como si fuéramos cualquier cosa. Pero no. Nosotros valemos más que eso. Señores, esto no es una amenaza. Es un hecho. Nosotros no nos movemos de aquí. Ante la situación ocurrida, las autoridades de la intendencia se reunieron con los uniformados que se encontraban custodiando la estación. Necesitaban encontrar un lugar para que los obreros pudiesen estar, sin que generaran más desorden en la ciudad, más del que ya habían ocasionado. Porque, si bien los manifestantes se mantuvieron serenos y tuvieron un comportamiento correcto, la población de Iquique se mantenía intranquila y temerosa de lo que pudiese pasar con los miles y miles de obreros que repletaron la ciudad. Los minutos transcurrían y los obreros se intranquilizaban cada vez más. Exigían explicaciones mientras las autoridades intentaban controlar la situación. Finalmente, y luego de casi 2 horas de discusión, las autoridades tomaron la determinación de trasladar a los obreros a una escuela ubicada en el centro de la ciudad, junto a la Plaza Pedro Montt. La escuela se llamaba Santa María. Llevaron a los obreros, los dejaron con sonrisas. ¿Qué esperaras?, les dijeron, solo unos días. Pero Juan Guzmán quería ganar tiempo para esperar la llegada de Carlos Itzman, quien venía acompañado junto al regimiento armado, todo bajo el mando del general Ricardo Silva Renard, un experto en movimientos sociales. Ya es 21 de diciembre y la tensión se siente en el ambiente. Se nos informa que Carlos Itzman había llegado y que junto a él venía un contingente de soldados, todos dirigidos por Ricardo Silva Renard, un connotado general del ejército de Chile.
Espero que estén puestas las voluntades para poder dialogar, para que Eastman y los grandes dueños de la oficina entiendan de una buena vez todo lo que nosotros debemos soportar para poder sobrevivir y seguir produciendo. La historia nos contaría otro cuento. Durante la mañana de aquel 21 de diciembre de 1907, las tropas de infantería se apostaron a las afueras de la escuela Santa María, cercando todo el lugar e impidiendo a los huelguistas poder salir de ahí. Todos los soldados que se encontraban en el lugar apuntaron sus ametralladoras hacia las dependencias de la escuela. Mientras tanto, al interior, los obreros se vieron acorralados y sin tener posibilidad alguna de salir de aquel sitio. La desesperación reinaba en cada una de las almas presentes en el lugar. La tensión se sentía cada vez más potente en el ambiente. La mañana transcurre y Roberto Silva Renard les advierte a los huelguistas que, si no hacen abandono de forma inmediata de la escuela y se disponen a regresar a sus respectivas oficinas, se verán en la obligación de hacer cumplir la ley y con ello la restitución inmediata del orden, cueste lo que cueste. Era evidente que los huelguistas no aceptaron las amenazas de Silva Renard, pero no sabían que las amenazas del oficial del ejército serían tan lapidarias. El oficial les aseguró que si no hacían abandono de la escuela, abrirían fuego sin importar las consecuencias. Dichas amenazas fueron reiteradas en 2 ocasiones y frente a la constante negativa de los huelguistas, Silva Renard ordenó a las tropas que abrieran fuego contra el recinto. Durante los minutos venideros, el caos se apoderó de la ciudad. El grito desesperado de los huelguistas se apoderó del lugar. Todos los que se encontraban en la escuela intentaron, sea como sea, buscar refugio. Sin embargo, la tragedia ya estaba consumada. Una vez finalizados los disparos, reinó el silencio. Solo se podía sentir a lo lejos el quejido de los sobrevivientes heridos, quienes solo pedían auxilio. El panorama en aquel lugar era desolador. Los cuerpos de cientos de trabajadores, mujeres y niños se encontraban repartidos en el lugar. Las calles aledañas a la escuela se tiñeron de rojo y el llanto de quienes presenciaron y sobrevivieron a la matanza se comenzó a sentir con más y más fuerza. En cuanto a los niños, muchos de ellos comenzaron a buscar a sus padres entre medio de los muertos. Muchos con la mirada perdida, con mucho temor y pánico. En cuanto al oficial del ejército, Roberto Silva Renard, una vez finalizada la matanza, ordenó a sus tropas hacer ingreso a la escuela con la finalidad de sacar a los sobrevivientes del lugar y así dirigirlos hacia la estación del tren. En relación a los heridos, Silva Renard ordenó a sus soldados a desenvainar sus armas y acabar con la vida de todos los que se encontraban heridos o moribundos. Hasta la actualidad, aún no existe una cifra real de cuántas personas fueron las que perdieron la vida aquel 21 de diciembre. Según reportes oficiales, se habla de alrededor de 128 personas. Sin embargo, según lo reportado por testigos y cronistas de la época, esa cifra es completamente errónea, estableciendo que la cantidad de personas fallecidas fueron sobre las 3.600 personas. Pues bien, sea como sea, lo ocurrido en la ciudad de Iquique ha de ser uno de los episodios más horrendos en la historia de nuestro país. Finalmente, los sobrevivientes a la matanza se vieron en la obligación de regresar a las oficinas salitreras, todos con la tristeza de la muerte y la desesperanza de no haber conseguido nada. No hubo ningún tipo de acuerdo ante las demandas exigidas por los huelguistas y tampoco hubo algún acto reparatorio con respecto a lo ocurrido en la Escuela Santa María. Además, tampoco hubo mayor cuestionamiento ni condena hacia el oficial del ejército que ordenó abrir fuego contra los huelguistas.